Para esta mañana, mis amados hermanos, el Señor ha puesto un tema. ¿Sí se ve en la pantalla? ¿Qué vamos a ver? Sí. ¿Lo logran ver bien? ¿Qué dice ahí? Ok, veamos. Este es un tema, mis amados hermanos, como siempre lo mencionamos, ¿verdad? Importantísimo. Eso es. Si no logran ver ahí, muévanse para que vean. Al igual que todos los temas que ministramos. Amén. Miren pues, ¿por qué, mis amados hermanos, nos es necesario el tener armas? ¿Amén? Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, de que, por ejemplo, si yo quisiera instalar un piso de esos, ¿será fácil instalarlo solo con las puras manos o necesitaré de algo? Necesito de algo, ¿verdad? ¿Amén? Si yo quisiera abrir un agujero en la tierra, creo que ya le puse la cara enfrente ahí. ¿Será que lo abro muy fácil, mis amados hermanos, solo con mis manos? ¿O con qué lo abriré más fácil? Con herramientas. Amén. Entonces ahí ya les puse un pequeño ejemplo. La Biblia habla de las armas de nuestra milicia, porque ustedes y yo, escuchen bien, mis amados hermanos, desde el momento que decidimos abrirle nuestro corazón al Señor, desde ese momento, mis amados hermanos, se nos declaró una guerra en contra nuestra. Yo no sé si les habrá pasado de que deciden, hoy sí voy a hacer las cosas bien, voy a buscar de Dios, me voy a esforzar, y de repente algo en contra. ¿Les habrá pasado? ¿Por qué? Porque el enemigo, mis amados hermanos, si algo no quiere, es que ustedes y yo nos acerquemos al Señor. Porque Él bien sabe de que si nos acercamos al Señor, vamos a ser para Él un enemigo más. Y vamos a dejar de ser un aliado más. ¿Me doy a entender con eso? Si yo decido acercarme al Señor, se va a cumplir lo que la Biblia dice, que las cosas viejas han pasado, van pasando, y que Dios hace que todas las cosas en mi vida y en tu vida sean hechas nuevas. Amén. Entonces me voy a estar apartando de todas aquellas cosas que hacía cuando estaba en el mundo, cuando le servía a Satanás. Y eso es lo que Él no quiere. Él no quiere perdernos de aliados, porque sabe, mi amado hermano, que cuando tú y yo empecemos a ser equipados, formados, según la cita, armados, esas armas no van a ser solo para vernos como Rambo, ¿verdad? Amén. Sino van a ser para hacerle la batalla a Él. Van a ser para que cuando Él y todos sus huestes, potestades, principados, gobernadores, ángeles caídos y todo lo que la Biblia muestra, intenten venir en contra nuestra, nos van a encontrar bien armados. Amén. Eso es lo que el enemigo no quiere, mi amado hermano, que nosotros seamos equipados. Él quiere que nosotros seamos un cristiano más, un creyente más. ¿Por qué? Porque si no estamos armados, cuando Él se levante, que así va a ser, con un simple desánimo, ¿lo tuvo para qué? Para que dejemos de buscar de Dios. Con un simple momento, mi amado hermano, de formación. Yo no sé si les habrá pasado, y no les digo que me digan sí me ha pasado, pero a veces, mis amados hermanos, al creyente le basta un problema con su esposo o su esposa en la casa para dejar de congregarse. Pregunto, ¿con quién fue el problema? ¿Con el esposo o con la esposa? ¿Y por qué el problema con el esposo o la esposa hace que yo deje de congregar? Porque es lo que les estoy enseñando, tratando de enseñar, mejor dicho, de que mucha gente así es creyente, pero desarmado. No tiene armas, no sabe, mi amado hermano. Por eso dice, las armas de nuestra milicia. Ahorita les voy a explicar qué significa eso de milicia. Porque ustedes y yo, desde el momento que decidimos abrirle nuestro corazón al Señor, se nos ha dado, mis amados hermanos, un llamado. Se nos ha delegado algo de parte del Señor. Por eso la Biblia dice
Dichoso, dice, el siervo, el cual, cuando su señor regrese, lo encuentre haciendo aquello que lo dejó haciendo. Amén. Repito, dichoso el siervo que cuando su señor regrese, lo encuentre haciendo aquello que lo dejó haciendo. El hecho de que tú y yo, mi amado hermano, le hayamos abierto nuestro corazón al Señor, amén, no es nada más, repito, para ser un creyente más, sino juntamente con esa apertura de corazón, a mí se me delega, mis amados hermanos, una función, puede ser hasta un llamado, puede ser hasta un ministerio. ¿Se imaginan ustedes que cuando yo le abrí mi corazón al Señor, y no abro por mí exactamente, sino por cada uno de nosotros, que cuando le abrí mi corazón al Señor, juntamente con esa apertura de corazón, se me haya ministrado un ministerio, y que el día de mañana venga el Señor y yo nunca fui más que, no menosprecio ningún privilegio dentro de la congregación, que Dios me libre, porque todos le servimos al mismo Dios, pero se me delegó un ministerio. Y a lo único que llegué fue a ser un servidor. La Biblia dice, dichoso el siervo, el cual cuando su Señor regrese, lo encuentra haciendo aquello que lo dejó haciendo. La pregunta es, ¿y qué te dejó haciendo el Señor? ¿Perdón? Sirviendo. Amén. Y la pregunta es, ¿y estás sirviendo? Con mucho respeto, mi amado hermano, ¿o eres un cristiano más? Yo les hablaba, yo les aconsejo que lo busquen, por favor, el día miércoles a los hermanos que estamos en la escuela de doctrina. Les hablaba de un tema acerca de la diferencia entre lo que es iglesia, pueblo de Dios, y la iglesia, cuerpo de Cristo. Amén. O sea, hay mucha gente, mis amados hermanos, que solamente por el hecho de congregarse es pueblo de Dios, pero no es cuerpo de Cristo. Y hay muchas diferencias. El hecho de que tú y yo nos congreguemos, dice la Biblia, que cuando tú y yo nos congregamos, esto es en el espíritu, espiritualmente, la sangre del Señor se derrama y nos limpia de todo pecado, dice, solo por el hecho de congregarnos. O sea, el congregarse no es cualquier cosa, mi amado hermano. Así está escrito en uno de los libros del apóstol Juan, que tú y yo nos congregamos, espiritualmente su sangre se derrama y me limpia de todo pecado. ¿Es cualquier cosa eso? Si acaso no, nuestra lucha constante es en contra del pecado. Amén. Pero no es suficiente. Tengo que servirle al Señor en más de algo. Amén. Y aquí, mis amados hermanos, todos ustedes sin excepción tienen las puertas abiertas. Una vez quieran servir, nos lo comunican y empiecen a servir. ¿Por qué? Porque yo los bendigo en el nombre de Jesús. Pero es que la Biblia muestra que en las bodas, en una boda, pensemos ahorita en una boda literal, alguien se va a casar, menciónenme, ayúdenme por favor, ¿qué tipo de gente llega a esa boda? Familiares, muy bien, ahí vamos, ¿qué más? Muy bien, los amigos, ¿qué más? Los pastores, si es un matrimonio cristiano, ¿verdad? ¿Qué más? El abogado, amén, ¿qué más? No puede haber bodas si no hay algo principal, mis amados hermanos. Sí, pastor, la comida. No, hombre. La bendición de Dios, perdón. Exacto, el novio. ¿Y qué más? ¿Verdad que si no puede haber bodas si no hay novio y novia, verdad? Pero también, yo no sé si les habrá pasado que alguna vez ustedes hicieron alguna actividad, invitaron a alguien y de repente, ¿y ese que está quién es? ¿O esa quién es? Es que es el novio del tío, del primo, del abuelo. ¿Saber, Rique? Colados. Escrito está que había una boda y adentro de la boda había un hombre, dice la Biblia, que no estaba vestido acorde a la ocasión y le mandaron a preguntar, amigo. Miren, esa palabra amigo es bien curiosa porque ¿saben qué significa? Prostituto. ¿Qué haces aquí? Le dije. ¿Y cómo echaron de ver de que no era parte de la boda? Por la forma en la que andaba vestido. Y dice que el encargado de la boda dijo, agárrenlo y échenlo a las tinieblas de afuera.
Las tinieblas de afuera, mis amados hermanos, son el periodo de tribulación. Entró a las bodas, pero como no andaba vestido, lo echaron. En otras palabras, entró a las bodas, pero como no andaba armado, lo echaron. La Biblia dice en el libro de Cantar de los Cantares: oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Les hago una pregunta: ¿qué se imaginan ustedes cuando escuchan la palabra beso? Yo me acuerdo, pastores, cuando me lavaban la cara con un beso. ¿Qué se imaginan cuando la palabra beso? ¿Qué significa? ¿Qué se imaginan? ¿O nunca les han dado un beso a ustedes? Una muestra de cariño, muy bien. Pero saben que cuando la Biblia dice ahí, habla de la palabra: oh, si él me besara. Si no me creen, investiguenlo. Ahorita, como está la tecnología, uno tiene muchas herramientas, muchas armas para poder investigar. Y esa palabra beso significa armamento, armamento, equipamiento. Entonces, los besos del amado a su amada es un armamento. Cada vez que el amado viene y nos da un beso, nos está armando, nos está equipando. No es solamente una muestra de cariño, una muestra de afecto, es una capacitación. Ahora bien, ¿y cómo son los besos del amado? ¿Cómo da los besos del amado? Pues el amado besa, la Biblia muestra que los besos del amado son cuando tú y yo estamos haciendo algo incorrecto y viene, ya sea una palabra como esta, una profecía como la anterior, o alguien, un pastor, tu esposo, tu esposa te llama y te dice: venga acá, quiero hablar con usted. Mire, esto y esto y esto no es de Dios. Ese es un beso del amado. No, pastor, esa es una ofensa de mi esposa que quiere que yo sea como ella quiere. Hombre, ese es un beso del amado que nos está armando, que nos está capacitando. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia acá, pues aunque andamos en la carne, entiendas, estamos en este cuerpo. Amén. ¿Amén o no amén? Otra cosa es la gente que anda en la carne, pero que anda pecando. Amén. Aunque andamos en la carne, escuchen lo que dice: no militamos según la carne. En otras palabras, no vivimos. Aquí sí ya entra según la carne, según el pecado, según los deseos que nosotros tenemos. Miren, yo los bendigo, mis amados hermanos, pero quiero poner un ejemplo. ¿Se han dado cuenta ustedes de esos perritos que andan en la calle? ¿Sí? Allá en Guatemala le decimos chuchos. ¿Cómo le dicen acá? Aparte de perro, zaguate. Allá le decimos chucho. Entonces, esos chuchos que andan ahí en la calle, mis amados hermanos, ustedes se dan cuenta de que ellos tienen necesidades. ¿Y en dónde las hacen? En la calle. Amén. Si hay como cualquier necesidad que ustedes se imaginen ahorita de los perros, en la calle. Entonces la Biblia muestra que cuando ustedes y yo, como seres humanos, no como cristianos, militamos según la carne, tengo deseo, por ejemplo, de una cervecita y me la echo. ¿Por qué? Porque estoy militando según la carne, no según lo que la Biblia dice acá, porque las armas de nuestra milicia, no según la milicia sagrada, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a ir avanzando. ¿Qué es militar? Según la Biblia, dice acá, no militamos según la carne. ¿Qué es militar? Dice que militar es servir en la guerra. Algo ustedes y yo tenemos que tener claro, mis amados hermanos, de que por más bien portados que estemos con el Señor o mal portados que estemos, de todas formas, la Biblia muestra que en contra nuestra están. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así dice la mayoría de versiones, pero hay una versión que dice: porque nuestra lucha no es solamente. Se da a entender de que también tenemos que luchar con carne y con sangre, sino dice contra principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad. Ahí van 4, y sangre y carne, solo ahí van 5.
entidades, algunas espirituales y otras de sangre y carne, que están en contra de nosotros. Nuestra lucha, dice, no es solamente contra carne y sangre. O sea, ¿tenemos alguna lucha, sí o no? Entonces, cuando la Biblia dice acá, no militamos según la carne, la palabra militar es servir en la guerra. Tú y yo, mi amado hermano, tenemos que vivir atentos toda la vida, porque en cualquier momento, mi amado hermano, el enemigo te puede lanzar un dardo, un pensamiento, una mala acción, un mal gesto, y si militamos según la carne, lo vamos a tomar en contra de aquel que tuvo cierta acción. Pero si no militamos según la carne, vamos a poder llegar al entendimiento de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa frase que les acabo de decir no la dijo solamente Jesús. ¿Saben quién la dijo también? ¿Alguien sabe quién más la dijo en la Biblia? Dice la Biblia que había un hombre lleno del Espíritu Santo. Les voy a dar algunas indicaciones para ver si dan quién es. Y que lleno del Espíritu Santo, dice que estaba contendiendo por su fe, y lo empezaron a apedrear. Lo estaban apedreando y él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando estaba pasando esto, la Biblia dice que lo mataron a pedradas, y él dice que vio que los cielos se le abrieron y al Hijo del Hombre parado a la diestra del Padre recibiéndolo. ¿Quién es? Esteban. 100 puntos, hermanos. No, porque no cargo 1000 colones y no se los daba. Esteban. ¿Pero qué dice la Biblia de Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. No lo estaban ofendiendo, no estaban hablando mal de él, no lo estaban maltratando, lo estaban apedreando y lo mataron. ¿Y qué dijo él? Perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Esteban no militaba según la carne. Cuando llegan a aprender a Jesús, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. ¿Y qué hizo Jesús? Si han visto la película nos muestra que le agarra la oreja y se la pega. ¿Y qué le dice? Pedro, el que a espada mata o el que a hierro mata, a hierro muere. No militamos según la carne. Amén. Entonces, ¿qué es militar? Estar preparado para la guerra, mi amado. Saber que en cualquier momento, y normalmente es en el momento que menos esperamos. El salmista David decía: si yo hubiera sabido que el ataque venía de los de adentro, me hubiera preparado. ¿Quién lo estaba traicionando? Su hijo. Uno de mi propia sangre. ¿Quién entregó a Jesús? Uno que estaba adentro. Uno de ustedes me va a traicionar. Y dicen los 11: ¿seré yo Señor? Y dice Judas: ¿seré yo Maestro? ¿Por qué los 11 preguntan: ¿seré yo? Porque en algún momento los 12 discípulos, pensaron en dejarlo, pensaron en traicionar. Amén. Entonces, mi amado hermano, dice la Biblia acá que tú y yo no militamos según la carne. ¿Y qué quiere decir eso? Que tengo que estar preparado para la guerra. En cualquier momento, en donde tú menos te lo imagines, mi amado hermano, el enemigo va a propiciar algo para estorbarte. ¿Y qué vas a hacer? No, yo dejo de ir a la iglesia, ya no más. Cristiano desarmado. Milita según la carne. ¿Alguna vez han estado ustedes que llegan del trabajo cansados, pero cansados? Y es día de culto? ¿Qué hacen? A la camita, dice. Eso es lo que la mayoría hacen. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los que están cansados y trabajados, váyanse a dormir en el día de culto. Dice: los que estás cansado, estás trabajado, ven al culto. Parafraseado, ¿verdad? Que yo te voy a hacer descansar.
Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia entre un cristiano que milita según la carne y uno que milita no según la carne? Cansado o no, sabe que tiene privilegios, sabe que tiene que cumplir compromisos, mi amado hermano. Cuando digo privilegio, no me refiero me toca predicar, me toca salir, me toca cantar. No, estar aquí en la casa del Señor es un privilegio, ¿o no? Sí, es un privilegio. Amén. No, pero yo hoy estoy cansado. ¿Y tus armas? Están descargadas, pastor. Pólvora mojada. ¿Por qué? Algo tuvo que pasar, mi amado hermano, para que tus armas estén con la pólvora mojada. Algo te hizo el enemigo, o algo permitiste que te hiciera, o simple y sencillamente no tienes armas. Militas, con mucho respeto lo digo, según la carne. Sigue. ¿Qué significa la palabra militar? No militamos según la carne. Dice, tener un carácter conforme al de Dios. Miren, cuando hablamos de la palabra militar, leo lo otro, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Pero cuando llegamos a ese nivel de la voluntad de Dios perfecta en mi vida, solo se los digo, miren, cuando la Biblia habla de que la voluntad de Dios es buena, ese es Dios bendiciéndome. Dios bendiciéndome. Esa es la voluntad de Dios, que es buena. Cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, ese soy. O sea, es la voluntad de Dios en mi vida, pero soy yo bendiciendo a otros con lo que Dios me ha dado. Amén. Pero cuando dice que es perfecta, ese también soy yo ahora buscando qué es lo que le agrada a Dios para agradarlo a Él. O sea, no es lo mismo Dios bendiciéndome, yo bendiciendo a otros, ahora yo buscando qué le agrada a Dios. Entonces, cuando entendemos eso, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que todos nosotros, hablo como varón y le hablo a los varones, necesitamos un carácter como el de Dios, mis amados hermanos. ¿Por qué? Perdónenme, mis amados varones, pero tengo que meter un poquito la espada. Si les duele, digan ay. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, si algo hemos notado, ya tenemos 2 años de estar por acá en Costa Rica, es de que muchos varones no tienen sacerdocio. La mujer los manda. No estoy hablando de que el hombre sea un mandón, ¿verdad? Y que aquí se hace lo que yo diga, aquí solo mis chicharrones truenan. No. Sino que el sacerdocio, mi amado hermano, Dios se lo dio al varón. Quien tiene que dirigir la vida espiritual de la casa es el varón. Pero ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Llega a traer la cosa, mira, vamos a ir al culto. Ay, yo no tengo ganas, anda tú. Ay. ¿Por qué, mis amados hermanos, si el encargado de desarrollar la vida espiritual es el varón? Y la mujer, dice la Biblia, que Dios nos la dio como una ayuda idónea, aunque lo reciban o no lo reciban, mis amadas hermanas. Pero ¿saben cuál es la función de la ayuda idónea? Es que cuando nosotros como varones hayamos metido las extremidades, la Biblia dice que su función es rescatarnos. Porque eso es lo que significa la palabra ayuda idónea. Una que va al rescate. ¿Y al rescate de quién? De todo el mundo menos de su esposo. No, al rescate de su esposo. Miren, a mí me ha pasado, mis amados hermanos, pero ya voy aprendiendo, tengan paz, de que a veces yo creo que yo lo sé todo y hago las cosas a mi manera. Miren, les pongo un ejemplo. Uno de estos días, hace como un mes tal vez, me escribieron ahí de Liberty que me ofrecían un celular y que solo tenía que pagar 6,000, creo 5,000, la cosa que era algo así, 5 o 6 o 6,000 adicionales al pago. Dije yo, sí, lo puedo sacar. Y le digo a mi esposa, mira, no, me dice, ¿para qué si usted tiene teléfono? Sí, pero es que me hace falta para esto, le digo yo. Hasta hermano Ángel me ayudó. Sacamos el teléfono y ¿qué creen que pasó el jueves?
Perdí el teléfono y no he pagado ni una cuota. ¿Y qué me dijo mi esposa? Esas palabras que a nosotros como varones nos encanta que ella nos diga. Nos encanta que nos digan eso, ¿va? No, hermano, esas palabras para uno como varón son como chile. Porque pica. Amén. Ahí está. Ahora perdí el teléfono y tengo que pagar 2 años. ¿Y si hubiera hecho caso? Habla, Padre, dicen las hermanas, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, tenemos que tener el carácter de Dios. En una oportunidad le dice Sara a Abraham: echa al niño. Y Dios le tuvo que hablar y le dice: en este caso, oye la voz de tu mujer. Bueno, avanzo. Eso es lo que significa no militar según la carne. Tener el carácter de Dios. Amén. El carácter de Dios. ¿Alguien sabe qué significa Jehová Sabaoth? Jehová de los ejércitos. Siempre que ustedes miren en la Biblia Jehová de los ejércitos, es Jehová Sabaoth, el Dios de los escuadrones de Israel. Miren, cuando veamos la diferencia entre alguien que milita según la carne y alguien que milita en el espíritu. David y Goliat. Le dice Goliat a David: ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y David le responde: tú vienes a mí, le dice, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Escuchen qué tremendo. Al cual tú has desafiado. Goliat no sabía con quién se estaba metiendo, hermano. Pero ¿por qué David iba en ese nombre? Porque las armas de la milicia de David no eran carnales. Sabía quién iba con él: Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual Goliat había desafiado. O sea, no había desafiado al pueblo de Israel, había desafiado al Dios de Israel. Si tú y yo estamos armados, cuando venga un desafío, no nos van a estar desafiando a nosotros, van a estar desafiando al Dios de Israel. Pero tú y yo vamos a estar bien armados, como David agarró la onda y la piedra y lo venció. Dale esa fuerte ofrenda de palmas al Señor, mi amado hermano. Entonces, tenemos que estar preparados, mi amado hermano. No. Escúcheme lo que voy a decir: no esperando malas noticias, porque la Biblia dice, hablando de la mujer virtuosa, que una de las características de la mujer virtuosa es de que ella no teme a las malas noticias. No teme. ¿Por qué? Porque sabe en quién confía. Porque ella, dice la Biblia, su esposo y sus hijos están cubiertos con vestiduras dobles. ¿Y quién cree que cubre? En ese punto que estamos hablando, es la mujer. ¿Cómo cubre la mujer? Oración, intercesión. Si hay algo, mis amados hermanos, que como esposas perciben de su esposo, háblenselo, díganselo. No pretendiendo que Dios las libre ser autoridad. Como yo se lo digo, yo lo mando. No, porque aunque ustedes sean, dice mi esposa una frase, muy inteligentes, pero su función no es ser cabeza, es rescatar, ayuda idónea. Amén. Entonces, cuando ustedes sientan que les duele la cabeza, hablando figurativamente, como que su esposo no está muy bien, háganselo saber con amor. Ni un amén, con amor. Amén. Pero no creyéndose que como yo le estoy diciendo cómo se hacen las cosas, yo mando acá, porque eso sería jezabélico. Que Dios nos libre. Amén. Milicia, servicio militar o ejército, grupo de personas que se organizan para defender una causa o una región. Algo que tú y yo tenemos que tener claro, mi amado hermano. Nosotros en la casa todas las noches oramos, y cuando se nos olvida orar por alguna situación, llega a Omerci o a Donay, que son mis hijos: papi, oremos.
mami, oremos. Y dentro de nuestra oración que hacemos todas las noches está una parte que dice, y envía ángeles a que guarden nuestra casa y velen por nuestro sueño. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra, mi amado hermano, que cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, llegaron 2 ángeles, él los hospedó, pero muchos hombres sitiaron aquella casa. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando uno duerme, pero duerme, mis amados hermanos, desarmado. ¿Por qué es que la gente llega a tener pesadillas? Miren, yo no sé si les va a dar risa o me lo van a creer, pero yo conocí un matrimonio allá en Guatemala, ¿verdad? Para que no anden, ¿quién será? Allá en Guatemala. De que la esposa tuvo un sueño de que el esposo le estaba siendo infiel y al otro día en la mañana le pegó. Porque era revelación. Y no era cierto, no le estaba haciendo infiel. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de sueños? De que nos vamos a acostar, mis amados, nos vamos a dormir y ni siquiera, por lo menos ay Dios mío, perdóname porque hoy no tuve tiempo, aunque sea pedir perdón. Y eso no podemos hacerlo, mis amados, todas las noches antes de dormir, a orar. Y cuando nos levantemos, yo no sé cómo lo hagan, pero gracias Señor, por lo menos durante la mañana, gracias Señor por este día, y en la noche Señor, vela mi Señor, por lo menos. Para no levantarnos y acostarnos como los animalitos, ¿verdad? Que ellos se levantan. Ok, sigo. Milicia, arte de hacer la guerra y de disciplinar soldados. Entonces la iglesia, mis amados hermanos, si ustedes se recuerdan, dentro de los temas que estamos hablando de doctrina, ahí les explicaba de que la iglesia es una palestra. ¿Y qué es una palestra? Es un lugar en el tiempo antiguo, si ustedes habrán visto la película o habrán escuchado de él o qué sé yo, en donde se preparaban a los gladiadores para que los mataran en el circo romano. ¿Sí saben de qué estoy hablando? De ese lugar en donde el Coliseo romano, el Coliseo romano. Entonces, esa era la palestra, un lugar en donde los preparaban a ellos. ¿Para qué? Para ir a defenderse y que no los mataran. Y la iglesia es eso, mi amado hermano, es un lugar en donde te preparan si te dejas. ¿Para qué? Para que cuando vayas allá, a tu casa, al trabajo, con tu familia, tengas la capacidad de poder soportar, de poder defenderte, de poder permanecer sin que te hagan daño, sin que andes como un soldado herido. Porque un soldado herido, ¿qué piensan ustedes que pasa? Con un soldado herido que lo mandan a la guerra, ¿qué creen que le va a pasar? ¿Y por qué lo van a matar? Porque va herido. Amén. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, los periodos, pero esto solo es un periodo, no es toda la vida, en donde por alguna situación tú y yo en la congregación no estamos sirviendo, es un periodo de preparación nada más. Ni sueñes, mi amado hermano, ni pretendas que vas a pasar toda la vida ahí escuchando y escuchando. Algún día tienes que hacer algo. Algún día tienes que hacer algo, mi amado hermano, porque para eso Dios te ha traído. ¿Para qué? Para que te preparen. Dice acá, la milicia es el arte de hacer la guerra y disciplinar soldados. ¿Ustedes saben qué es un polideportivo? ¿Sí? ¿Qué es? Un lugar donde dan a entrenar diferentes deportes. Ah, sí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Que les quiero hacer un chiste, a ver si se ríen. Porque miren, pues, cuando uno ve a un soldado, aquí no hay ejército, ¿verdad? ¿No? Bueno, allá en Guatemala sí hay. Cuando uno ve a los soldados en la calle, ellos están bien armados, andan con el arma así, y andan así. Y si los dejan, están con el arma así, parados, pero atentos. En cambio, los policías, de ahí salió un meme que dicen un polideportivo. ¿Por qué? Porque lo agarraron jugando fútbol con unos niños y estaba con uniforme y servicio, un polideportivo. Ok, pero los soldados, mis amados hermanos, los soldados no son así. Los soldados están con el arma lista.
Cualquier cosa, para eso está. Y ustedes y yo tenemos que estar iguales, mis amados. Igual, miren, yo tengo que avanzar. ¿Qué significa esto que dice acá? Las armas de nuestra milicia. Yo les quiero hablar de las armas, pero todavía estoy en esto. La milicia, permanecer firmes en el Señor. Autoridad especial que tenemos de parte de Dios se refiere al ejército de Dios y a la lucha espiritual contra las fuerzas del mal. Sigamos. Estamos acá en 2 Corintios 10, 3, 4. Ahora vamos a leer el 5. Dice que las armas de nuestra milicia son para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, les explico ahora acá rápidamente. Dice en la Biblia ahí que ¿para qué son las armas de nuestra milicia? Número 1, para destrucción de fortalezas. Número 2, miren, destruir, derribar. Luego dice una vez más derribar, cautivo y castigar. Entonces, ¿para qué son las armas de nuestra milicia? Que no son carnales, para destruir fortalezas y para derribar argumentos. Leo, las fortalezas simbolizan ideas, pensamientos o una fortaleza y un argumento es casi lo mismo. Las fortalezas simbolizan ideas, pensamientos o argumentos que se oponen al conocimiento de Dios y a su verdad. La destrucción de estas fortalezas o argumentos significa derribar cualquier cosa que impida una relación correcta con Dios o que se oponga a su voluntad. Yo los bendigo, mis amados hermanos. Si ustedes tienen vehículo o un medio de transporte, los bendigo. Y si alguien no tiene, yo desato en el nombre de Jesús sobre ustedes un vehículo, un medio de transporte. Amén. Ok, ¿por qué digo esto? Estamos en la casa, es día de culto, pero dijo alguien por ahí, parece que va a llover. El cielo se está nublando. ¿Qué más dijo? Ay, mamá, me estoy mojando. Parece que va a llover, ya está lloviendo. Pero el argumento y la fortaleza que dice, si voy al culto, me voy a mojar. No, mejor no voy. No fueron al culto y ni llovió. ¿Para qué son las armas de nuestra milicia que no son carnales? Para derribar esos argumentos. Mira, ahí está hermano Arno y hermana Meli que pueden dar testimonio de lo que les voy a decir. Cuando nosotros venimos acá, mis amados hermanos, a Costa Rica, lo único que traíamos eran nuestras maletas, 2 maletas de ropa, creo yo, y unas mochilas como esa. Era todo lo que traíamos, nada más. Traíamos dinero, dijimos, con este dinero vamos a estar bien. No sabía yo que aquí todo es 4 veces más caro que allá en Guatemala. Imagínense, la otra vez les dije 300, pero no, ya hice las cuentas, 600 colones pagaba yo por un corte de cabello y con barba. Aquí un día venía yo de Naranjo, llegué a la estación de Naranjo, enfrente de la terminal hay una peluquería, y dije yo me voy a cortar el cabello, y pregunté cuánto cuesta. 3,000 me dijo. Yo cargaba 5,000 colones. Bueno, me sobran 2,000, tenía que venir a mi casa para el pasaje de allá para acá. Y me dice el muchacho, ¿le hago la barba? Sí, le dije. Cuando terminó, ¿cuánto es? 6,000 me dijo. Pero si usted me dijo que 3,000, sí, pero le hice la barba, pero no me dijo que me iba a cobrar aparte. Imagínense, allá pagaba 600 colones y aquí me cobran 6,000. Le tuve que decir, mire, discúlpele, yo solo cargo 5,000 colones y yo vivo en Grecia, tengo que tomar el bus todavía. Qué tristeza. ¿Se imaginan? Bendito Dios, me hizo, porque no quedaba de otra, dame 4,000, pues le pagué los 4,000, nunca más regresé a esa peluquería. Ok, bueno, no sé ni por qué les conté eso. El asunto es de que a veces hay cosas como esas, mis amados hermanos. Amén. Ya me acordé. Venimos así delimitados. ¿Y qué pasaba? Teníamos que ir a Tibás. Y cuando íbamos los 4, solo para ir ahí eran 20,000 colones solo de pasaje. Entonces, ¿qué hacíamos? Lográbamos juntar la mitad, nos íbamos sin dinero para el regreso y me los encontraba a ellos allá y me llevaban hasta la puerta de mi casa.
Pero ¿qué decían los argumentos, las fortalezas? No vayas porque no tenés dinero. No vayas porque parece que va a llover. No vayas porque hoy te amaneció doliendo el pelo. Y no van. Y las fortalezas y los argumentos más cimentados, más metidos. Y las armas de nuestra milicia, que no son carnales, no tenemos. Estos días se los decía a mis amados hermanos, el martes creo que fue, me dejaron allá por el monumento griego y me vine caminando de allá para acá. Vine aquí como a las 7 creo que vine, pero vine. Bendito Dios, no me tocó caminar desde allá hasta acá, ¿verdad? Sino empecé a caminar y mi esposa me llegó a traer, pero ya había caminado un montón. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, mis amados hermanos? Miren, muchas veces estamos como un niño. Le dice el papá, le dice al niño: mira, aquí hay una moneda, esta es para un helado y esta es para la ofrenda. El niño salió corriendo y perdió una moneda y dijo: ay, perdí la moneda de la ofrenda. La del helado no. Entonces muchas veces estamos así, que le ponemos más atención, nos preocupan más las cosas. Cuando digo el mundo, no me refiero al pecado, a las cosas de afuera en el mundo, que a las cosas espirituales. Y descuidamos el tiempo de congregarnos por un argumento: ay, me vinieron a visitar. ¿Y por qué no los invitan? ¿Por qué no les dicen: mire, yo tengo un compromiso, yo los días estos me congrego, si usted quiere se viene conmigo, o espéreme que regrese? Ay, no, pastor, qué pena. Argumentos, fortalezas, que si no tenemos armas, no las podemos derribar. Avanzo. Derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto significa ser diligentes en nuestra lucha espiritual y depender de Dios para superar cualquier cosa que se oponga a su conocimiento y verdad. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa disciplina mental y espiritual muy profunda. La idea es asegurarnos de que todos nuestros pensamientos estén alineados con los principios y la voluntad de Dios. Estando prontos, esto es muy importante, prontos para castigar toda desobediencia. Pero si se dan cuenta, aquí dice hasta abajo, toda desobediencia, pero cuando tu obediencia y la mía sean perfectas. De lo contrario, ¿de qué me sirve a mí decirle a un familiar: vaya a la iglesia, yo me voy a quedar viendo el partido? ¿De qué me sirve? De nada. ¿Por qué? Porque lo que le estoy enseñando en realidad es que las cosas de Dios no son importantes. Es más importante el trabajo, es más importante mis sentimientos, es más importante un partido de fútbol que congregarme. ¿Y qué creen que van a hacer mis hijos? Pero si usted no se congrega, ¿por qué me está mandando a mí? Porque la Biblia aquí dice que vamos a castigar toda desobediencia cuando la gente vea que mi obediencia es perfecta. Pero mientras que ellos vean que yo ni obediente soy, ni a mí me van a obedecer. Entonces, ¿se dan cuenta para qué son las armas de nuestra milicia? Para destruir, derribar argumentos y fortalezas, para derribar toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando mi obediencia es perfecta. Pero si yo no soy obediente, ¿cómo pretendo que mis hijos sean obedientes? Es como pedirle peras al olmo o manzanas al árbol de aguacate. Es ilógico, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Les está hablando el Señor, mis amados hermanos? Bueno, gloria a Dios. Miren pues, esto es lo tremendo. ¿Cuántos tipos de armas hay? Estos fueron los que yo encontré en la Biblia. Encontré, según Deuteronomio 1:41, armas de guerra. Pero esas armas de guerra las da Dios. Por eso coloqué esa cita. Las armas de nuestra milicia son las que vamos a hablar. Armas de justicia y armas de luz. Pero también encontré 4 armas de iniquidad. Entonces la vida es así, mi amado hermano. Si tú y yo decidimos agarrar los miembros de nuestro cuerpo para el servicio de Cristo, no los puedo agarrar para servirle al pecado.
Por eso es que no hay un crecimiento espiritual en muchos que se dicen ser cristianos. ¿Por qué? Porque por un lado están acá, te amo mi Señor, y por otro lado, suave que no resisto tanto cariño. ¿Por qué se ríen, hermano? ¿Por qué se ríen? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo me los agarré en curva? O sea, por un lado están te amo, y por el otro lado con música mundana. No, eso no es posible. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón, eso es lo que vas a traer. Bien, los científicos dicen, y yo creo que es así, ustedes me imagino que alguna vez se han dado cuenta que a veces tocan algo y truena, como que hay una corriente ahí, un corto. ¿Les ha pasado? ¿Por qué? Porque ellos dicen que tanto el cerebro como el corazón, en el corazón tenemos electricidad, y que la electricidad atrae. Entonces, ¿qué atraemos? Todo aquello de lo que estamos llenos. Le pregunta un hermano al pastor, pastor, le dice, ¿puedo ir yo a una discoteca a bailar? Sí, puede ser. Pastor, y ya estando ahí, ¿me puedo tomar una cervecita? Sí, puede tomar. Pastor, y si estando ahí encuentro una muchacha, ¿me puedo ir con ella? Sí, puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Le dice, lo que no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo no podemos, si tenemos armas de nuestra milicia, ahorita les voy a decir cuáles son, no podemos estar utilizando los mismos miembros de nuestro cuerpo para estar escuchando música mundana, para andar en lugares donde no nos corresponde estar. ¿Por qué? Porque las cosas viejas tienen que pasar. Esa es la diferencia entre la iglesia, pueblo de Dios, y la iglesia, cuerpo de Cristo. La iglesia, pueblo de Dios, fue el Israel que salió de Egipto, le abrió su corazón al Señor, dejó de ser mundano, pero siguió viviendo, porque ellos ya en el desierto querían regresarse a Egipto. Ya estaba en la iglesia, pero todavía hay un baile por allá y me dan ganas. No, eso no se puede, mis hermanos. O estamos o no estamos. Miren las armas de Goliat. En Goliat está el 666. Goliat utilizaba 6 armas, medía 6 codos y la punta de su lanza, me parece que pesaba 600, algo así, no sé si eran kilos o algo, pero pesaba 600. 6. Las armas de Goliat. Armas de muerte y armas de hierro. Avanzo. Ahora bien, ¿cuál es el arsenal de Dios? Ya voy a llegar a las armas de nuestra milicia. Aquí están, pero ahorita todavía no. Todavía tengo 12 minutos. El arsenal de Dios. Bien, les coloqué esa imagen porque el arsenal dentro de un ejército es todo aquello que ellos tengan para poder hacer la guerra. Pueden ser tanques, aviones, tanquetas, misiles, balas, internet, todo. Eso es el arsenal. Todo lo que tengan para hacer la guerra. Y bíblicamente hablando, el arsenal de Dios son 2 Corintios 10, 4 y 6, las armas de nuestra milicia. 2 Corintios 6, 7, armas de justicia. Romanos 13, 12, armas de luz. Efesios 6, 11 al 18, la armadura. Y 2 Timoteo 2, 3, 4, el soldado. Ese es el arsenal de Dios. Ok, ahí están. Esas son las armas de nuestra milicia. Yo les voy a hablar de una nada más hoy. Todavía tengo 11 minutos. ¿Cuáles son las armas que ustedes y yo tenemos que utilizar en esta vida que estamos desarrollando para que cuando el enemigo intente meterse o hacerme daño, me encuentre armado? Esta. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, la sangre de Cristo. Número 3, el nombre de Jesús. Número 4, el poder del Espíritu Santo. Número 5, la autoridad de Dios. Número 6, la oración y el ayuno. Número 7, la alabanza. Y les resalté este número 8 porque se acuerdan que acabamos de terminar de hablar acerca de la importancia de guardar silencio. Y el silencio
es una de las armas de nuestra milicia. Número 9, el testimonio. Miren, el testimonio. La Biblia dice que hay un pueblo que con el poder de su palabra, pero también por el poder de su testimonio, lograron vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque tenían el escrito, está en su boca, pero en relación al testimonio, intachables. Nadie tenía nada que decir malo de ellos. ¿Por qué? Porque se habían guardado. ¿Se imaginan ustedes? Que por alguna situación nos miran a nosotros, no estábamos tomando, lógicamente, metidos en una cantina. ¿Qué podrán pensar? Tal vez ni estábamos tomando. Tal vez, qué sé yo, entramos a pedir un vaso de agua, una moneda, un tele, qué sé yo. Pero nos miran ahí metidos. Uy, el pastor estaba tomando. Esa es la importancia de guardar el testimonio, de que la gente no tenga nada que decir en contra tuya, y si van a hablar en contra tuya, que sean mentiras, porque la Biblia dice que cuando hablan vituperándonos, ya siendo mentira, más bien en lugar de maldecirnos, nos bendice. Está diciendo, uy, el pastor andaba tomando, pero como no es cierto, me están bendiciendo con la murmuración que están desatando. Pero sí es cierto. Se entera la iglesia y no, el pastor de esa iglesia es un borracho. Todo por no guardar el testimonio. El amor o la compasión son otra arma. La santidad, el ministerio angelical, la salvación, la justicia, la fe, el espíritu, el evangelio y la verdad. 18 armas de justicia, de las cuales, mis amados hermanos, tenemos que echar mano. Y yo les voy a hablar de una nada más. La palabra de Dios. Esta es un arma, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que usar. Amén. Cuando alguien venga, mi amado hermano, a decirte cualquier cosa, el mismo diablo que Jehová lo reprenda, tú y yo tenemos que tener en la boca, escrito está. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. La espada, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Todo esto te daré si postrado me adoras. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces, ¿cómo venció Jesús la tentación de Satanás? Escrito está. Y saben que esas citas, mis amados hermanos, están en el libro de Deuteronomio. Y la palabra Deuteronomio significa la ley de Dios. Y el enemigo también dice, pero escrito está. Lánzate de aquí, de este pináculo, escrito está que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Lo que se le olvidó decir es que en ese Salmo 91 también dice que le pondrá los pies al cachorro del león. O sea, si decía eso, ahí se lo mataba. Escrito está, le dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el escrito está de Jesús estaba en Deuteronomio. Los evangelios no habían sido escritos, pero ya estaba la ley. ¿Y qué significa Deuteronomio? La ley de Dios. Entonces, si algo, mi amado hermano, tú y yo tenemos que tener, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una de las armas de nuestra milicia. ¿Les expliqué cuántas? Bueno, les mencioné 18. Dice acá Efesios 6:17, ya casi termino, 6 minutos. Y tomad el yelmo de la salvación. Amén. ¿Y qué dice después? Miren, eso es interesante, mis amados hermanos, porque espero me dé a entender, esa palabra en el original es la palabra rema. Bien, pues cuando en la Biblia aparece, una vez más, la escrita, la palabra, ¿me doy a entender? La menciona como logos, que es lo que está escrito en el papel, o ahí en lo que ven en la pantalla, o rema,
que ya el logos, repito, es lo que está escrito, es lo que ustedes tienen ahí en sus Biblias, lo que yo tengo acá en la pantalla, que es la palabra. Pero el rema es la palabra que está escrita, pero que yo la hago mía. Por ejemplo, la palabra de hoy dice que tenemos que tener armas en nuestra milicia. Ustedes y yo les aseguro, sabíamos que eso está escrito. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos sabían que habían 18 armas? Ahora que ustedes se van, saben que está escrito el logos. Pero ahora el rema, saben que son 18. Ahí está el rema. Ahora es una palabra hecha vida, hecha conocimiento. Es el verbo hecho carne. Lo que está escrito, hecho vida. Lo que está escrito que entendí, ahora me toca vivirlo. Estoy entendiendo de que las armas, por ejemplo, voy a regresar acá, de que la número 11, de que una de las armas de nuestra milicia es la santidad. Pero yo de aquí me voy a pecar. Entonces, esa palabra hecha logos no se hizo rema. Amén, sino sigue siendo una palabra logos, que sé que son 18, pero vivir en santidad, no me interesa. Guardar silencio, menos. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando dice acá cuál es la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra rema, la palabra que yo la tomo y me lleva a cambiar. Miren, yo les digo, una de las cosas con las que ya una vez ya le había abierto mi corazón al Señor, una de las cosas que a mí me costó dejar, ¿saben qué creen ustedes que fue? De que hacía en el mundo. Malas palabras. No. Eso lo dejé un poco más fácil comparado con lo que les voy a decir. La música. Yo ya era cristiano, mis papás cristianos, y en la noche me ponía yo, y llevarte a la silla. Siga, pastor, siga. Tampoco. Es que este amor es azul. Y yo ahí escuchando música romántica todas las noches. Cuando ya me encerraba en mi cuarto, el ministro de alabanza, porque ya era ministro de alabanza, escuchando música mundana. Me costó dejarlo como ustedes no tienen idea. Por eso que me dice mi esposa que usted parece rocola. ¿Cómo no? Si yo las escuchaba. Ahorita ando algo desactualizado, pero ahí me voy actualizando poco a poquito. Amén. Entonces, hasta que a mí se me hizo rema de que yo era un ministro de alabanza y que de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua, corté con eso. Otra cosa es, en alguna oportunidad nosotros tuvimos un negocio ya en Guatemala y enfrente había una pastelería, pero en esa pastelería todo el día pasaban cantando música mundana con una bocina, y cuando yo llegaba a la casa, ahí cargaba yo así. Bendito Dios, ya no tengo pastelerías enfrente, pero ahora tengo el vecino. Vecinos se pueden escuchar música ahí. Entonces, ¿qué hago? Pongo atención a la letra. ¿Qué hago? Pongo mi música, pongo mis alabanzas. Amén. Porque si no, mis amados hermanos. Ok, entonces, ustedes y yo no vamos a poder vencer aquello que nos estorba hasta que la palabra se nos haga rema. Hasta que yo entienda lo que les acabo de decir. De una misma fuente no pueden brotar de mis labios un te amo, mi Señor, y después no me des cucharita en la madrugada. ¿Por qué? Porque una cosa es que uno se suba al bus, por ejemplo, y ahí los cargue. Otra cosa es que el vecino lo ponga, pero otra cosa es que yo lo esté buscando. Otra cosa es que yo lo esté escuchando. Una cosa es, pues otra, bueno, una cosa, digo alguien por ahí, otra cosa totalmente diferente. Me voy a no entender. Entonces, ¿cuál es la espada del Espíritu, mis amados? Que es la palabra de Dios que a mí me transforma. La palabra de Dios que entendí y la hice rema, y ahora me voy a esforzar por ponerla en práctica. Ese es el rema, esa es la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Uso eficaz de la espada, que es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. Decimos amén. Pero escuchen esto.
y el Espíritu es el que la convierte en un arma eficaz. Satanás tenía espada, ¿sí o no? Satanás le dijo a Jesús, escrito está. ¿Pero qué no tenía? Al Espíritu. O sea, ustedes y yo podemos pasar 2 horas aquí escuchando un tema, pero si el Espíritu no me da testimonio de en lo que tengo que cambiar, no vamos a cambiar. Entonces, el uso eficaz de la espada es tener la palabra de Dios, pero dejar que el Espíritu de Dios me convenza de justicia, de juicio y de pecado. Con esto termino. Vean, en la Biblia, mis amados hermanos, encontré 2, 4, 6 lugares en donde se colocaba la espada. Número 1, la espada en la boca, Apocalipsis 19:15. Ahí se lo doy para que ustedes lo busquen, ¿verdad? Pero ¿qué representa tener la espada en la boca? Poder, autoridad y eficacia de la palabra, pero también representa vida o muerte. Ustedes y yo venimos y le decimos a alguien, esto es 1 minuto y no vas a pasar de acá, lo atamos. El poder de la espada en la boca. Pero si le decimos, miren, hay un ministro, él es de la red ministerial, se llama Mario Rivera. Dice que él tenía problemas con las drogas y se drogaba y se quedaba tirado. Un día lo invitaron a una iglesia y él entró a la iglesia y dice que el hermano que lo recibió le dijo cuando entró, bienvenido siervito amado, y le dio un abrazo. Y dice que él iba hace mucho tiempo, ¿verdad? Con su pelo largo y sus chalecos y sus pantalones acampanados. Y él entró a la iglesia y dice que cuando él entra le pregunta a su esposa, ¿qué es eso de siervito? Es que el que estaba en la puerta me dijo siervito amado. Y dice que esas palabras empezaron a hacer eco en su mente, en su corazón, y se convirtió en un siervo de Dios. Ahora es un ministro de liberación, mis respetos. ¿Pero en dónde empezó todo? En una palabra que le dijeron, bienvenido siervito amado. Le marcó la vida. Nunca nadie le había demostrado tanto amor. Por eso es importante, mis amados hermanos, que ustedes cuando se retiren del templo no se vayan solo así. Despídanse, busquen a alguien, saluden. Esa bendición que el hermano les da es poderosa. No se vayan así. Cuando yo miro, la hermana ya va por allá. No, hombre, busquen a alguien. Despídanse. Es que el pastor está ocupado. ¿Ocupado de qué? Amén. Despídanse, mis amados hermanos. Amén. Porque puede ser en un saludo, en una palabra que les puede marcar la vida. ¿Por qué? Porque es la espada en la boca. Amén. Pero tengo que terminar lamentablemente. No es lo mismo la espada en la boca a la espada en la lengua. Salmo 57:4. Cuando alguien tiene espada en la lengua, tiene doctrina y revelación. Doctrina, básicamente se podría decir, los que están en la escuela, es eso. Doctrina, que alguien viene y te estás pasando algo y te da un fundamento para que te agarres de ahí. Y la revelación, de igual forma, estás pasando algo y alguien te dice, mire, dice el Señor esto, esto y esto. Espada en la lengua. Esa es la palabra de Dios. Esa es una de las armas de nuestra milicia que tenemos que portar, porque el enemigo es demasiado astuto. Amén. Espada en la mano, preparación, defensa y lucha espiritual. Números 23. Espada en la mano izquierda, Jueces 7:20. Preparación para la batalla, versatilidad, habilidad, y yo no sé si les va a gustar esto que les voy a decir, y riquezas. Creo que no, a nadie le gusta. Y riquezas, ¿en dónde está? En la espada, en la mano izquierda. La Biblia dice que Dios puso en nuestras manos el poder y la capacidad de hacer riquezas. En las manos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué las manos no trabajan? Porque hay argumentos, porque hay fortaleza, y hoy no voy. Chula de belleza, dijo él. Agarre la espada. Un amén, gloria a Dios por ese amén. Espada en la mano derecha, Salmo 149:6. Protección, poder y victoria y largura de días. La Biblia dice, mi amado hermano, de que si tú y yo honramos a padre y a madre, hay largura de días.
Pero la Biblia también dice en el libro de Proverbios que aquel que maldice a padre y a madre, los cuervos le sacarán los ojos, se le acorta la vida. Pero para poder hacer eso tengo que tener espada, entiéndase, palabra. Amén. Pero no una palabra de decir, muévanme esa silla por favor. Eso cualquiera lo dice, sino una palabra en las manos. Hermanos, vamos a mover las sillas. Empiezo yo. Y ahí vienen todos. ¿Me doy a entender? O sea, la palabra en las manos es una palabra donde la gente me mira que yo estoy actuando, que yo estoy haciendo. Amén. Y tengo que terminar. No quiero terminar, pero tengo que terminar. Y por último, espada en el muslo. Cantares 3:8. ¿Qué representa esto? Juramento, compromiso, pacto, realeza, descendencia. Yo siempre pongo este ejemplo, a veces por molestar, pero otras veces es muy cierto. Cuando dice acá, espada en el muslo, compromiso. ¿Qué le dirían esposas? Porque las esposas son un poquito más esposas. Que su esposo un día en la noche le diga, mira mi amor, fíjate que estoy aquí en el mall de Grecia, pero está lloviendo, no voy a llegar a dormir, llego mañana. ¿Y por qué, mis amadas hermanas, si está lloviendo? No sean así. Aunque sea mojado, pero aquí lo quiero. Ok, ¿por qué? ¿Por qué se enoja, mis amadas hermanas? Tranquilas, solo es un ejemplo. Porque si ese varón es un varón de compromiso, llueva, truene, relampaguee, aunque sea gateando, pero de que llega a la casa, llega. ¿Por qué? Porque es su casa. Porque yo voy a decir pero mejor no, porque ustedes son su esposa, punto. No hay otra razón más lógica. ¿Y por qué crees que llegue? Pues les va a decir él, casi que está para agarrarlo del pelo. Ok, espada en el muslo, compromiso. Está lloviendo, no, hoy no voy al culto. Ríganse pues. Hoy no voy al culto. ¿Por qué? No hay compromiso, no hay espada en el muslo. Y cuando vienen los ataques, a los primeros que buscan, pastor, pastora, ¿será que me puede ayudar? ¿Por qué no viene a buscar a Dios? Lamentablemente tengo que terminar, mis amados, pero me di a entender. Si no, empiezo otra vez. No, pastor, entendido. Dice, gloria a Dios. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.